tal? Soy Facundo Guadagnino, bienvenidos a otro episodio de Bullshit Social Sciences. Hoy vamos a analizar, bajo el título de Yo, Todopoderoso, lo que fue la Revolución Rusa, pero no a partir de simples hechos, sino a partir de ideas y lo peligrosas que son esas ideas. Para hoy tengo al más que conocido, más que ilustre profesor Miguel Anjo Bastos Bubeta, o Boubeta. Boubeta, sí. Boubeta. Hay una cosa que en las conferencias que vi, bueno, que diste, una que se llama 100 años de comunismo, que decís, el comunismo puro se da en el comunismo de guerra. Y en el comunismo de guerra, Trotsky fue igual de asesino que Stalin, contrario a lo que va a la visión común, que es Trotsky, artista, sensible, Frida Kahlo, Diego Rivera, un literato. Me gustaría como ir sobre esa idea. Y Lenin también, sí. Hay una biografía muy buena que es la de Volkogonov, que no sé si es muy conocida, la de Lenin. Ahí también explica ya también que el proceso de terror ya empezó con él. Pero Trotsky también, Trotsky, bueno, eso lo hay que recordar. Bueno, Trotsky fue el que armó el Ejército Rojo. Como militar era muy bueno, no hay que decir que armó un buen ejército y fue capaz de derrotar a Denikin, a generar todos los ejércitos blancos, ¿no? O sea, fue buen militar. Lo que pasa es que fue también un represor, pero es que fue un represor incluso contra los suyos. En la famosa revuelta de Kronstadt, que fue una revuelta de los anarquistas de izquierda proletarios. Querían continuar con los soviets, querían continuar con, digamos, con una forma de autogestión tal, y Trotsky la reprimió a sangre y fuego. Pero reprimió miles de personas, es decir, miles de personas de su bando, ya para empezar, ya no del enemigo. Trotsky fue un represor, lo que pasa es que perdió después la batalla con Stalin, es decir, no tiene nada de santo. Y después, claro, efectivamente, tiene esa imagen así buena, efectivamente, de luchador contra el estalinismo, efectivamente, como vivió en México, etcétera, y tuvo así el apoyo de buena parte de la intelectualidad. De hecho, yo creo que en su momento era más apreciado por los intelectuales que el estalinismo. El trotskismo era una especie de marxismo para intelectuales. Bueno, y la prueba está, por ejemplo, todos los neocon modernos, ¿no? Podorez y Cristo, estos son trotskistas de origen. Debatían en los círculos trotskistas de su universidad, creo que en Nueva York, discutían allí, y de hecho las perspectivas trotskistas las aplican al estudio del imperio americano o sea, defienden, por ejemplo, un modelo de democracia universal o de imposición, digamos, de la democracia a todo el mundo, que es una transposición de los modelos trotskistas de expandir la revolución al resto del mundo, ¿no? Esto es uno de los grandes temas del trotskismo. Después era un literato, escribió aquel libro que se llamaba Literatura y Revolución, que es un libro así muy famoso, donde se plantea incluso una visión muy utópica del marxismo. Seremos tan inteligentes casi, bueno, no recuerdo exactamente la cita, pero seremos tan inteligentes como un premio Nobel y hasta respiraremos mejor, decía Trotsky, cuando llegue el socialismo. Es decir, que seríamos una especie de casi de superhombres, superintelectuales cuando llegara el socialismo. Pues se desenvolverían todas nuestras capacidades, ¿no? Esa es la idea de Trotsky. Pero, ¿por qué el comunismo de guerra es el comunismo puro? Porque el comunismo incluso abolieron el dinero. Casi lo abolieron el dinero. Querían abolir el dinero. Porque querían. Al principio, esto es más bien obra de Lenin que de Trotsky. A ver, el teórico del marxismo económico es Bukharin y es el mejor de todos ellos. Es decir, ¿no? Es el mejor de todos ellos, para mí, como se diferencia. Además, aunque Lenin estaría a cabo con él, la teoría de la nación, la escribió Bukharin, o sea, fue un gran teórico. Escribió con Prevratsky la ABC del comunismo y escribió una serie de obras muy serias. Dice que además analizó muy bien el dinero, dijo aquello que me gusta a mí mucho, de que la inflación es como una ametralladora contra el capital, ¿no? Pero quien teoriza eso es el principio es Bukharin, que después rectifica, es el arquitecto también de la NEP, la nueva política económica. Pero bueno, es un sistema en el que, primero, esto creo que es culpa de Lenin porque el socialista no sabía qué hacer. Es decir, el marxismo tiene un problema. Yo al marxismo no lo desprecio. Decía, siempre dije que prefiero al marxismo como sistema que al keynesianismo o con otro tipo de ideas, porque el marxismo es más sistemático, por lo menos intenta explicar las cosas
y se preocupa de otros temas, de la literatura, de la historia, de la economía, de la sociología. O sea, intenta meterse en todos los temas e intenta dar un sistema. Otra cosa es que sus puntos de partida para mí son erróneos, ¿no? Pero, ¿qué le pasa? Marx dice que llegará al socialismo como una especie de algo inevitable, ¿no? Esas son las famosas leyes de movimiento. Que llegará al marxismo, pues esto, fruto de la concentración de los medios de producción en cada vez menos manos, y sumado a una pauperización del proletariado, eso habrá al final del tiempo habrá solo unas pocas mega hipercorporaciones dominadas por unos pocos burgueses, que será muy fácil de sustituir a través de una revolución por la clase obrera, ¿no? Pero no es, al ser una revolución puesta desde abajo, no fruto de la evolución. Pensemos que el marxismo, la idea teórica, aunque hay muchos matices y otras cosas así, la idea es que el socialismo iba a llegar solo y fruto del desarrollo. Se encuentra con una revolución que es un país relativamente atrasado, relativamente, porque Rusia estaba, desde Stolypin en adelante, estaba creciendo mucho, mucho. O sea, era un país que estaba creciendo mucho económicamente y estaba desarrollándose mucho en todos los sectores. O sea, no era un país atrasado, como podía ser China en su momento, cuando llegó el socialismo, ¿no? Sino un país relativamente adelantado. Pero bueno, no era un país puntero en el capitalismo. Además, incluso, bueno, ahí los historiadores buscan citas de Engels y así, que Rusia que no valía para el socialismo, cosas así. Pero bueno, se da en Rusia, por los motivos que sean, ¿no? Se da una revolución allí y no saben qué hacer. Porque Marx es muy bueno criticando el capitalismo, muy bueno. Es decir, dedica toda su obra a criticar el capitalismo y a explicar lo malo que es y todas las cosas que hace, pero no dice lo que va a ser después. Dice que llegará, pero no dice cómo va a gestionarse aquello después. Entonces Lenin, en una serie de libros, que se han estado la revolución y otros, empiezan, las tesis de Abril, empiezan a decir a ver cómo va a ser el Estado socialista cuando llegue el Estado socialista y no saben muy bien qué hacer. Y al final, al principio, lo que echan en mano es de la planificación central. La planificación central, que la copian de la economía de guerra alemana de la Primera Guerra Mundial, que era una economía planificada. Dice, pues será como eso, así planificado. Pero dice que aunque Lenin dice que el Estado será simple, que hasta, creo que dice que hasta una cocinera cualquiera podría gestionar el Estado, o el Estado sería algo como una oficina de correos, pues sería una cosa así como muy simple. Cuando llega la verdad no sabe muy bien qué hacer. Entonces, echan mano de los sistemas de planificación central de la Alemania, digamos, comunista. Perdón, de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, no la Alemania comunista, la Alemania de la Primera Guerra Mundial, de Walter Rathenau, que fue el gran planificador de aquellos tiempos. Entonces empiezan a elaborar un esquema de planificación total, que el Estado se hace cargo de todo. Elimina el pequeño comercio, no solo el gran comercio, sino el pequeño y mediano comercio, la pequeña y la mediana industria, centralizan, o sea, controlan el dinero, quieren abolir el dinero, quieren hacer sistemas de pago pues, a través del trueco, a través, digamos, de entes centralizados de distribución, a través de racionamientos o a través de almacenes estatales, ¿no? Pero también monopolizan el comercio exterior, monopolizan la vaca, monopolizan todo, o sea, controlan todos los medios de producción. Pero claro, llega un momento que es un caos. No hay dinero. A ver, no hay dinero, el dinero es un dinero administrado. Solo hay un comprador y solo hay un vendedor. Entonces, no hay un sistema de planificación aún instalado. Entonces, claro, se desarrolla el caos. Pues no lo digo yo, lo dice un académico trotskista. Y además hay una película que no recuerdo el nombre, creo que era Verdov, era el director. El cine ojo, lo llamaban así. Sí, sí, a que en un momento. Al revés. Sí, sí, pero que en un momento él muestra que un payaso hace unos trucos o algo de un circo y le pagan con pan duro. Sí. O sea, eso está evidenciado en un documental de 1924. Sé que está discutido, pero la idea era abolir el dinero y durante creo que algún tiempo llegaron a abolir el dinero. No me... A ver, en esta cosa yo leí... Sé que tenían algún tipo de cuenta, después tuvieron que volver al Servonet, que era una moneda en oro, siempre creo que acabaron con el dinero y acabaron con el valor del dinero. Crearon una hiperinflación y acabaron con el digamos, el dinero no tiene valor. Entonces al final acaban recurriendo al trueco, al cambio, al intercambio o cosas de ese estilo, ¿no? Y ese es el... Claro, después querían crear un hombre nuevo. Esto hay un libro que se llama Michel Albert, El hombre nuevo soviético, que explica mucho estas... Es un gran libro, pues no sé si es muy conocido, pero que explica todos los intentos utópicos de crear hombres nuevos y crear así, hasta aquellos cuentos de Bogdanov, Estrella Roja en Marte, de crear así utopías comunistas en Marte, que es un libro muy bonito y me gusta mucho, ¿no? Origen
¿no? Esa literatura lo leí. A mí el socialismo siempre me interesó, o sea, me interesó como estudio. Entonces, aquello fue un fracaso total y duró, creo que fue el de 1918 hasta el año 21. Fueron 3 años. Alec Novi, que es trotskista, o sea, que es un historiador académico trotskista, que también tiene en la historia económica de la Unión Soviética, pues tiene otro gran libro que se llama La economía del socialismo factible. Se da cuenta y dice, bueno, al final se da cuenta y es honesto, aunque sea trotskista, es un historiador occidental, ¿no? Dice que fue la mayor caída de producción desde que hay historia escrita en un año. Porque fue un desastre en muchos sectores. Se puede culpar a la guerra, pero hubo guerras en otros sitios y no cayó la producción tanto. Era una descoordinación. Esto lo analiza muy bien un economista proto-austriaco o próximo a la escuela austriaca, que era Boris Brutkus, es que era un autor muy amigo de Hayek, que era un economista agrario, si no recuerdo mal, que vivió en la Unión Soviética en aquellos tiempos y analiza, digamos, la Unión Soviética desde un punto de vista más o menos austriaco, más o menos próximo a la escuela austriaca. Economic Planning in Soviet Russia, llama así. Y explica, bueno, que era un desastre total, que no había coordinación. Yo recuerdo el ejemplo que había barcos de pesca todos montados, pero faltaban anzuelos. Entonces, como no había anzuelos, no podían pescar. No, porque falta la coordinación. Al estar todo centralizado, basta con que el planificador o el órgano de control central, que aún no había de aquellos sistemas de planificación de Pola por Stalin, ¿no? Pero el encargado de eso es con que se olvide de una cosa, ya le estropea todo. En cambio, si el que está en el barco sabe lo que hace falta en su barco, no depende de ningún ente central. Sabes que si no hay anzuelos no puede, entonces ya se encarga el capitán o el encargado, ya se encarga de recopilar todas las cosas. Pero un planificador central, a lo mejor en Moscú, no sabe si hace falta anzuelos, solo se lo olvidan y no hay barco. Ahora, volviendo un poco para atrás, ¿por qué crees que se le llama Revolución de Octubre y no golpe de Estado de Octubre, que es más bien lo que pasó contra Kerensky? Primero fue un golpe de Estado, obviamente, un golpe de Estado más muy bien dado. Trotsky dio 2 golpes de Estado, el primero le funcionó, el segundo no. ¿No? Pero el primero que funcionó fue es el golpe de octubre. Y dio un golpe de Estado. Y al principio el da un golpe de Estado, convoca elecciones y las pierde, que es una cosa que se olvida. Nada más convocar el golpe de Estado fue en octubre, en diciembre de ese año hubo elecciones, y las elecciones las perdió, ganaron los social bolcheviques, o los mencheviques, perdón, los sociales revolucionarios, estoy hablando me pilló así en frío, los sociales revolucionarios, y simplemente Trotsky y los otros simplemente decretaron el cierre del Parlamento y no les dieron caso. Pero ¿por qué llamamos revolución? Porque nosotros técnicamente llamamos revolución cuando hay un cambio de la estructura social y cuando hay un cambio de la estructura productiva a gran escala, y eso fue lo que se hizo. O sea, un golpe de Estado convencional, pues, el golpe de Estado de Pinochet o el golpe de Estado de los militares, o Franco, así de los militares, Videla en Argentina, lo que fuera así, son golpes de Estado en el sentido que cambia el aparato de poder, pero digamos no cambia la estructura social a gran escala. No hay un cambio radical de la propiedad, no hay un cambio total de las formas de vida, de las costumbres, etc. Es un golpe de Estado. El golpe de Estado, digamos, es una lucha dentro del aparato del poder. La revolución es cuando hay un cambio de la estructura de propiedad, por ejemplo, o un cambio de la estructura social, que también se dio en este caso, y a gran escala. Entonces, las 2 grandes revoluciones fueron la francesa y la rusa en ese aspecto. Justamente iba a esa pregunta. Hay una analogía que es directa con la Revolución Francesa y que incluso los autores de la Revolución Rusa eran conscientes de que estaban imitando o tratando de analogarse a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa desde su inicio, más es la primera revolución, digamos, de la modernidad, la primera que está estudiada, la primera que intenta también crear una especie de sociedad nueva, llega a cambiar el tiempo, cambia las horas, cambia las medidas, cambia los calendarios, quiere cambiar la forma de vida, cambia la forma de administración. Entonces es un sistema que tuvo mucho éxito y siempre fue el modelo para todas las revoluciones ulteriores. Es más, la revolución rusa sigue muchos de los, no es, obviamente cada uno no es distinto, pero sigue muchos de los esquemas que tuvo la Revolución Francesa, en el sentido, por ejemplo, las luchas que hubo en el poder, o sea, en ambos casos, la revolución devora a sus hijos, es decir, los que hicieron la Revolución Francesa, muchos de ellos acabaron guillotinados, y los que hicieron la Revolución Rusa, muchos de ellos acabaron mal también, menos algunos, el propio Trotsky, por ejemplo.
¿no? Acabaron mal, ¿no? Es decir, el propio Bukharin, repito que es un autor que hay que comentar, porque Bukharin estudió la escuela austriaca. Bukharin estudió en el seminario de von Baber. Escribió un libro específico contra la escuela austriaca, de los pocos en aquellos tiempos que conocía la escuela. Se llama La economía política del rentista. Pero Bukharin acabó, pero Brzezinski también acabó fusilado, ¿no? Kamenev acabó fusilado. Todos los que hicieron la revolución al principio acabaron fusilados. Y después las luchas de poder, una vez instalados, son muy semejantes a la Revolución Francesa, porque Robespierre primero ataca a la izquierda, se libra de ella, una vez que es aliado con la derecha, una vez que se libra de la izquierda, acaba con la derecha también, ¿no? Dentro del Partido Jacobino. Primero acaba con los enemigos, que son los girondinos o los aristócratas, pero después dentro del propio Partido Jacobino, dentro de la convención, primero ataca a la izquierda, se deshace de ella y después se deshace de la derecha, de Danton. Ahora, Cuidado, aquí también pasó lo mismo. Por ejemplo, Trotsky era la izquierda. Dentro del comunismo, una vez ya instalado en el poder, había una a la izquierda, quería como profundizar en la revolución, había una a la derecha que era Bukharin, y digamos, Stalin, que estaba como en el centro, ¿no? Y la izquierda eran, si no recuerdo mal, eran Brzezinski y Trotsky. Además, como buenos marxistas, eran muy anticampesinos. Porque, claro, que es un tema que empezamos a hablar y no acabamos, porque está toda la famosa crisis de las tijeras. No sé si oyeron hablar de eso. sí, ha estado en alguna de sus conferencias, pero sí. No, Sí, es un debate que hay sobre quién tiene que financiar la revolución rusa. Los de la izquierda dicen que el campo tiene que financiar la revolución rusa. En el sentido de que hay que imponerle al campo unos precios de forma que los exploten, de forma financiera. Por ejemplo, los bienes de industria, los bienes que necesitan los campesinos de industria, pues herramientas o piensos o lo que sea así, que son industriales, se le venden a un precio muy alto y se le compran sus productos muy bajos para, digamos, sacarle la renta al campesino y que el campesino financie la revolución. Esa es la tesis de Trotsky y Brzezinski. Digamos, sacarle, digamos, la riqueza al campo. Bukharin quería, digamos, dejar el mercado y dejar al campo tranquilo, cosas por el estilo. Los dos bandos acabaron mal, no, unos y otros. Pero quiero decir que se dio ese debate y Trotsky, como buen marxista, no le gustaban mucho los campesinos. Los campesinos, el marxismo siempre los trató muy mal, porque los consideran una clase como atrasada, que era inculta, que era reaccionaria, que era contraria al avance, entonces siempre fueron más proletarios y más urbanitas. Y Trotsky quiso, y de hecho, algunas de sus políticas se llevaron a cabo. Buena parte de las ideas de Stalin fueron hechas para quitarle rentas al campo, y al principio de la revolución también se le quería quitar rentas al campo. bueno, Sistema de precios, después a través de las requisas. lo que pasó con los kulaks, ¿no? Sí. O sea, los kulaks simplemente, o bien funcionaba el sistema de precios, como si cuando le ponían ese tipo de precios, simplemente los campesinos no vendían comida a las ciudades. Entonces, como no vendían comida a las ciudades, hubo que hacer requisas. Fueron estas requisas que conocemos nosotros, que fueron por el Lodomor y estas cosas todas así, que Lodomor simplemente quitar la comida a los ucranianos, a los campesinos ucranianos de las tierras negras, le quitaban su trigo, e incluso no le dejaban el trigo ni siquiera para resembrar después. Ahora, esta idea de que si Lenin hubiese muerto en 1924, no hubiese habido una revolución o un sistema soviético tan sanguinario como el Stalin. Creo que es una falsedad de esto, no sé qué es lo que pensás. Ellos ya eran sanguinarios. O sea, Trotsky, Lenin, obviamente ya fueron sanguinarios desde el principio y decidían usar la violencia contra los enemigos políticos. O sea, no fue una revolución pacífica bajo ningún concepto. Y había los conceptos de enemigos de clase. O sea, lo inicia Lenin. Stalin, si quieren, lo lleva a la apoteosis, ¿no? Con todas sus purgas, sus cosas así. Lo lleva, digamos, a ¿Cómo habrían hecho los otros? No lo sé. Hay un libro muy bueno que no es muy conocido o está muy oculto, que es el de Brzezinski. Brzezinski sabe que es uno de los teóricos norteamericanos, así uno de los grandes geoestrategas norteamericanos, el autor del Gran Tablero Mundial. Uno de sus primeros libros se llama La purga permanente.
Está en el Fondo de Cultura Económica, es un libro viejo, ya tiene muchos años, no sé, creo que no se reeditó desde entonces. Y explica cómo en una revolución de ese estilo es necesario que haya purgas. Pues para hacerle sitio a la gente nueva, para poder incorporar nuevos cuadros, tienes que expulsar a los viejos y los vas liquidando, ¿no? Entonces, dice que Stalin hizo una cosa políticamente bastante lógica en ese tipo de circunstancias. Pero bueno, el criminal, efectivamente, a gran escala fue Stalin, fue el que pasó a la historia como tal. Los otros tampoco eran santos. No sé si habrían llegado a la misma escala, si habrían usado los mismos métodos o lo que fuera, pero desde luego santos no eran tampoco, en este aspecto. O sea, usaron mucho de la violencia. Por eso, porque hay algo que a mí lo que me llama... Del libro negro del comunismo, de Stephen Courtois, que es un... No, ahí se lo relata bastante bien, pero después hay bastantes más libros al respecto. Pasa que uno, Ejemplo, ¿no? Rusia, la tragedia de un pueblo, ese tipo de libros le documentan bastante bien la represión por Roma. A mí me impresionó mucho cuando leía el de Courtois, pero después lo leí en otras fuentes, es el Kronstadt, porque yo, como sabes, me gusta mucho el anarquismo, entonces estudio mucho el anarquismo también el de izquierdas, ¿no? Y veo pero los anarquistas le tienen más fobia siquiera al comunismo. Yo nunca vi gente que odie tanto el comunismo como un anarquista de izquierdas, todos los de aquella época. Porque tienen todos los agravios de lo que les hizo Trotsky cuando gobernó, que liquidó, digamos, a todos los anarquistas rusos. Y tienen muy grabado lo del Kronstadt. El Kronstadt era una revuelta de izquierda pura, era una revuelta de anarquistas que veían que aquello se centralizaba, que veían que volvía el Estado otra vez y que no había luchado para eso y literalmente los liquidó. Entonces lo tiene como muy grabado, además como una represión muy dura contra el anarquismo. Pero cuidado, no solo en Rusia, sino también, por ejemplo, en la Guerra Civil Española y en otros sitios. La Guerra Civil Española, los estalinistas acababan con los anarquistas. Y hubo, bueno, en España se sabe, pero fuera no, que dentro de la Guerra Civil Española hubo una guerra civil dentro de la Guerra Civil, que fue la Guerra Civil, que hubo en el año 37 entre anarquistas y comunistas. Y bueno, anarquistas y trotskistas contra stalinistas. Entonces no se llevan muy bien entre ellos. Hay un señor que se llama Moro, se apellida Moro, se llama La cara pétrea de Marx. Ahí le explica muchas cosas de estas cosas. No, pero digo que no eran santos precisamente. Y este tipo de expresiones lo tengo yo. Ahora, que si habría llegado a esos extremos, no lo sé. Que tiene mejor imagen, sí, porque tiene imagen de intelectual, es un escritor, digamos, más próximo, digamos, es muy atractivo, y sigue siendo muy atractivo para las élites intelectuales de izquierda, el trotskismo. O sea, más que le parece así como una especie de utopía no llevada a cabo, cosas por el estilo. Cuando el trotskismo precisamente no habría funcionado de triunfar. El trotskismo era el socialismo universal, porque uno de los grandes debates que hubo en el marxismo, en varios, parte de este del campesino y otro, fue la idea de si la revolución tiene que ser en un solo país o la revolución tiene que ser a nivel mundial. Y Trotsky defendía la revolución mundial y Stalin defendía la revolución en un solo país. O sea, que el comunismo se centra en Rusia. Yo creo que tenía ahí más razón Stalin teóricamente tiene más razón Stalin que Trotsky en ese punto. Una revolución a nivel mundial no habría funcionado nunca. claro. Pero al mismo tiempo Lenin tuvo algo similar con el Comintern, o sea, con la idea de que haya un partido comunista en cada país y que esté subordinado justamente al partido, bueno. Stalin, más bien. Piense que Stalin llega al poder sobre el año 28, más o menos. La Comintern empieza a pelear sobre esas fechas. Piense que por el 28 más o menos, porque hubo una serie de luchas. Lenin muere en el año 24, si no me equivoco, ¿no? Si estoy hablando de memoria, si no me... Sí, pero los partidos... Pero ya estaba herido de un atentado que tuvo antes, ¿no? Y ya no estaba, digamos, ya no estaba plenamente operativo para el mando, entonces fue una época de estas luchas así por la sucesión, ¿no? Y la Comintern y esas cosas creo que debe ser una idea más bien de Stalin. Pero bueno, puede ser, por lo menos puede ser en origen de Lenin, pero más bien creo que no estudié mucho el tema, pero yo creo que el apogeo del Comintern es con Stalin. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención es que la imagen de Lenin queda tan lavada cuando si uno ve justamente las películas de Bertolfo, la verdad que no por el nombre, pero tiene ¿Cómo? Uno que se llamaba Rojos en español. No. Por ejemplo, un film que se llama Tres Requiems o Tres Canciones para Lenin. Es básicamente como propaganda nazi.
Pero es que a Lenin piense que después casi lo deificaron. De hecho, su momia aún está expuesta. Es decir, como que lo santificaron, digamos, que hicieron como el líder de la revolución y lo blanquearon totalmente, hicieron como un líder. Pero cuidado, y esa propaganda funcionó a nivel mundial. Siempre aparece como Lenin el bueno y Stalin el malo, ¿no? Y Lenin ya había empezado todas estas cosas, ya había empezado todas estas purgas y represiones, cosas por el estilo, ¿no? Entonces no es tan bueno como dicen, pero la fama le quedó y sigue siendo, digamos, bien visto hablar de Lenin. Ahora, por ejemplo, con las expropiaciones que hubo dentro del leninismo, ¿crees que el Holodomor hubiese sido hecho también por Lenin? O sea, ¿hubiese sido una consecuencia que él también hubiese hecho? Yo creo que una de las claves de que los rojos ganan la guerra es que ellos, digamos, socializaron la tierra y se la repartieron a los campesinos al principio, los primeros años. Y eso fue muy popular. Muchos campesinos apoyaron la lucha. Quien la recentraliza de nuevo es Stalin. Cuando empieza el plan central. Pero al principio había la idea de que los bolcheviques repartían las tierras entre los trabajadores y eso fue muy popular, les dio mucho apoyo popular y les permitió ganar la guerra, sobre todo entre las clases populares del campesinado. Eso fue uno de los grandes éxitos de esto. El Holodomor yo creo que fue posterior, creo que fue en el año 30. Fue Entonces, posterior, pero digo si la hubiese seguido la lógica de Lenin. Si hubiese seguido, o sea, si Lenin en el poder, el Holodomor hubiese ocurrido igual, casi. si sigue con las mismas líneas, depende de la línea que siguiera. Es que Lenin es al final es muy contradictorio. Yo rebuscaría, que pasa que nunca las vi editadas como libros. En la biblioteca de la universidad tenemos las OML, ¿no? Las obras de Marx, Engels, Lenin, que es un conjunto de volúmenes que tenemos todos en la biblioteca. Y entonces, claro, están las obras completas de todo lo que escribió Lenin allí, todo lo que está traducido, por lo menos, y todo lo que escribió. Al final de su vida, cuando estaba en el poder, tiene algunos escritos en forma, bueno, escribía en forma de cartas o escritos cortos, ¿no? Defendiendo, bueno, que los burgueses que trabajaban mucho mejor que nosotros, así, cosas por el estilo, criticando así cómo funcionaba la burocracia socialista, ese tipo de cosas. Normalmente nunca las militares, pero tiene algunos diciendo, bueno, que hasta el más burro de los burgueses trabaja mejor que nosotros, algo así que decía, ¿no? Como que eran incapaces de hacer funcionar aquello. ¿No? Y que el burgués, que tal, sería lo que fuera, pero no sabía hacer andar las fábricas, no sabía hacer andar las cosas, digamos, que ellos que no eran capaces. Y eso me gustaría verlo editado. Requiere mucha paciencia, porque hay que ponerse con la carta tras carta, son unos tomos así bien gordos, pero creo que esas cartas existen. Yo las vi, por lo menos, o sea, las leí. Lo que pasa es que no sé ahora datarlas, por eso digo esta cosa, cuando las cito, no lo digo. Yo sé que lo leí, pero no recuerdo, no le digo, volumen 12, página tanto, porque no lo recuerdo, lo leí hace muchísimos años. Claro, pero, o sea, como que murió como una persona. Ahí habría mucho que buscar. También Lenin, por ejemplo, no se le recuerda que introdujo los métodos de producción capitalistas en Rusia. Por ejemplo, el taylorismo. Hay un señor que se llama Polakov, era un ingeniero de origen americano que introdujo el taylorismo en la Unión Soviética, todas las formas de producción. Repito que ellos no sabían muy bien qué hacer. Y entonces imitan la planificación central, imitan las formas de producción de las empresas capitalistas que ven ellos más importantes. Y después imitan todos los procesos capitalistas. Por ejemplo, la electrificación, quieren electrificarlo todo. Entonces, el comunismo son los soviets más electricidad, que decía el otro. Todas las herramientas modernas que ellos veían, todas las querían poner, pero querían ponerlas de forma socialista. Ese es el problema. Y querían hacerlas desde arriba, planificando, ¿no? Y es muy interesante esto, toda esta introducción del taylorismo, toda esta forma que introducción, toda la colaboración que tuvieron, por ejemplo, de las empresas capitalistas americanas, la Ford, por ejemplo, y otras, ¿no? Que colaboraron con la financiación de la General, creo que fue la General Electric también en sus momentos, colaboraron en la industrialización de la Unión Soviética. Y eso era que hay este libro que es así, el de Sutton, ¿no? Es así medio, le llamo medio conspiranoico, que habla mucho de cómo Wall Street financió, digamos, la industrialización bolchevique. Es muy interesante, porque eso ya lo vi por varias fuentes, no solo por Sutton. Hay una película, creo, ¿no? Mr. Algo va al país de los soviéticos o algo por el estilo, que también refleja el clima de época. Sí, no, porque ellos recurren a industrias, sobre todo al principio, recurren a industrias de Occidente, las más avanzadas, para que los primeros tractores que había por allí, creo que eran tractores Ford, porque ellos incorporan técnicas de producción
el Fordismo, el Taylorismo, la incorporan allí en la Unión Soviética. Y creo que tuvieron colaboración técnica con empresas americanas. Pito, es un libro que Sutton tiene fama así de ser conspiranoico, ¿no? Pero después yo lo vi por otras fuentes académicas, ¿no? Es decir, pues sí que había colaboración de empresas y que financiaron cosas y que los modelos de productivos estaban inspirados, muchos de ellos en empresas capitalistas. Yo Entonces creo que Lenin iba podemos por ahí. decir que el final de Lenin es contradictorio, pragmático y que es difícil saber cómo hubiese seguido. Porque Lenin, yo lo veo, Lenin antes de tomar el poder y Lenin después de tomar el poder. Pero pasa que ninguna de las grandes obras de Lenin es después de tomar el poder. Lo que estudian, digamos, los marxistas son las obras de Lenin antes de, pues, el materialismo y el empiriocriticismo, estudian el Estado y la Revolución, que son las grandes obras de él, las estudian que son antes de tomar el poder, cuando él era un revolucionario que andaba por Suiza y andaba por ahí, ¿no? O cuando Trotsky estaba de actor en Hollywood. Entonces, claro, pero eso deja realmente digamos, una, una gran incógnita y al mismo tiempo, Es historia de ficción, eso no se puede saber. Se puede saber lo que hubo, pero no lo que habría sido. pero empíricamente, ¿cómo fueron los últimos días de Lenin? O sea, fueron con la Rusia, Lenin fueron los de la NEP. claro, claro. Y la NEP es una vuelta atrás. Es una especie de socialdemocapitalismo como el que hay ahora. A ver, guardando todas las distancias, todas las cosas así, ¿no? Pero es una cosa con unas industrias clave como nacionalizadas, pero en el resto funcionando el mercado. Como funcionan muchos países en el mundo de hoy, ¿no? Pero claro, comparado con lo que había antes, aquello dio lugar a unos resultados espectaculares. Pues piensa que el país estaba postrado, entonces estaba hundido, era un desastre total. Y volver a cierta racionalidad económica, volver a los precios, volver al dinero, volver por lo menos a la pequeña y la mediana industria a funcionar, aquello volvía a funcionar rápidamente. Fueron los años de la NEP. La NEP rápidamente después estaría a cabo con ella en poco tiempo, pero los últimos años del año yo creo que sí, que fueron bastante pragmáticos. No sé si son idea de él o idea de Bukharin o lo que fuera, porque Bukharin también influía mucho. Ahora, El cerebro económico ahí era Bukharin, eso lo tengo yo bastante claro. ahora, ¿crees que justamente por esta cuestión de ser literatos, carismáticos, y bueno, no el caso de Trotsky, pero por la lavada de cara que hubo desde la Unión Soviética, Lenin y Trotsky aún continúan siendo, porque digamos, si yo hablo de Mussolini o de Hitler, soy reprobado, pero si hablo de Trotsky o de Lenin estoy hablando como en pos del bien de la humanidad, casi, cuando hicieron todo lo contrario. Es por la propaganda que hicieron. Siempre fueron muy buenos haciendo propaganda o defendiendo sus ideas o divulgándola y sobre todo usaron lo que decía Gramsci, pues esto de intentar acercarse a los intelectuales, intentar acercarse a las escuelas, intentar acercarse a los medios de comunicación y eso lo consiguieron bastante bien durante bastante tiempo. Ahora están un poco de capa caída, pero sí que eso lo siguieron bastante bien y claro, y de hecho la formación de muchos académicos, yo lo veo muchas veces, ¿no? Es decir, incluso hablando con empresarios, los empresarios muchos de ellos tienen las categorías marxistas en la cabeza. No que sean marxistas, pero las categorías marxistas, los conceptos marxistas, los tienen muchas veces en la cabeza porque son los que les enseñaron en la academia. Ahora ya no tanto, pero aún seguimos hablando de explotación, seguimos hablando de todos los conceptos de, por ejemplo, de las megacorporaciones, de centralización, de la concentración de capital, de la disminución de la tasa de ganancia. Este tipo de conceptos seguimos usándolos aún más o menos cotidianamente, pero en el lenguaje político normal, ¿eh? Y no en gente, digamos, muy ideologizada. Forman parte, en muchos casos, ya del acervo común, de cómo piensa la gente común. Y eso es el gran éxito de ellos. Entonces, ahí como para ir cerrando, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión en términos de cómo evitar este tipo de tragedias que es empezar una sociedad de cero? ¿Cuáles son los recaudos ideológicos o intelectuales para evitar este tipo de catástrofes? Claro, normalmente pensamos que todo, porque es una tentación muy del ser humano, de acabar con lo que hay, empezar todo como de cero, empezar todo a reconstruir todo de cero. Y eso es lo que no se puede hacer. Eso ya nos advierte Harry, por ejemplo, la fatal arrogancia, ¿no? Que esa fatal arrogancia de querer,
como somos muy listos, y yo no digo que el socialista muchas veces es una persona inteligente, eso yo no lo niego. ¿Por qué lo digo? Porque son personas que están interesadas en ideas, son personas que están interesadas en cambiar el mundo, o sea, no son personas, en general no son personas vacías, es decir, están persuadidas de que pueden cambiar el mundo, ven el mundo injusto, se preocupan por las ideas. No, a ver, por eso digo que no muchas veces decimos, no, que son así. No, son personas que y además que tienen un ansia intelectual, tienen, cuidado, ansia que muchas veces nosotros no les somos dar. El capitalismo no les sabe dar alimento a sus intelectuales. No se preocupa ni de literatura, ni de historia, ni de arte, ni de filosofía. O sea, entonces, quien nos alimenta muchas veces son la filosofía marxista, que es una filosofía bien estructurada, ¿no? Y esas ideas están presentes aún en la gente. Entonces, Hayek, cuando habla de fatal arrogancia, dice: vale, estas personas son, normalmente los socialistas, una persona bastante inteligente o muy inteligente, que precisamente para tener esas ideas, piensa que puede cambiar el mundo. Es como decimos, si usted, don Facundo, le dejaran mandar, ¿qué haría? Pues yo haría esto y lo otro, ¿no? O yo, ¿qué haría usted? No, yo haría cambiar. No, a ver, lo que dice Hayek es que no se puede cambiar el mundo por decreto, que no se puede planificar cómo va a ser el mundo de futuro, que hay que descansar más en la tradición. Es que para mí son uno de los grandes libros de Hayek, pues, con todos los salvedades que se le quieran poner, pero a mí me interesa mucho ese concepto de Hayek, que descansamos mucho en cosas del pasado, por ejemplo, todo el papel que tiene la religión a la hora de estructurar la moral, todo el papel que tienen las tradiciones, la cultura, etcétera, ¿no? Las normas de cortesía y de educación, todo este tipo de cosas, cómo ordenan el mundo. Y claro, querer acabar con todo eso, lo que hace es desordenar el mundo. Y no eres capaz de montar un mundo nuevo porque no tienes la capacidad de crear un mundo nuevo. No tienes capacidad mental, por muy listo que seas, de diseñar un mundo nuevo. Porque diseñar un mundo nuevo es algo muy complejo. Esa es la idea que yo advertiría. Entonces, por eso yo también tengo un aspecto conservador. Descansar un poco en la tradición, descansar en los viejos valores. Las religiones pueden creer o no en ellas, pero son una forma de transmitir valores de forma tácita y muy útil y muy pertinente, ¿no? Es decir, esa es la idea, es decir, que no querer acabar con todo y rediseñar todo. Todos los intentos que hubo de rediseñar todo acaban siendo un desastre, porque descoordinas lo viejo, pero no eres capaz de crear nada nuevo. Ahora, es interesante que en los fundamentos de la libertad, de Constitution of Liberty, Hayek diga algo así como, sí, está bien, todo el paso evolutivo hacia la gran sociedad y todo eso, pero es necesario que, más allá de la libertad, haya como una vigilancia sobre los valores. Él hace hincapié. Eso estoy diciendo, que es importante defenderlo, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, no, mercado libre solo. Espera, el mercado libre no opera en el vacío. Capitalismo no opera en el vacío. No vale en cualquier sitio. Tiene que tener como una civilización bien sustentada, tiene que tener unos valores civilizatorios previos para que pueda darse. Y que a su vez contribuye también a mejorar, pero no se construye en el vacío. Si usted destruye todos los valores civilizatorios, también acaba destruyendo, digamos, los valores que fundan el capitalismo. Como digo yo, vale, podemos tener todo el capitalismo que quieras, pero un pueblo hipotético de vagos, borrachos, que estén todo el día sin hacer nada, poco capitalismo va a salir de ahí. Aunque el sistema económico legal, aunque las normas sean todas así las más libres del mundo, si tiene una población que no ahorra, gasta, está todo el día, pues eso, ociosa, cosas por el estilo, no vamos a sacar nunca un país capitalista. Pues, porque el capitalismo al final son personas también, no es un sistema independiente de las personas. Si las personas pierden sus valores, pierden su ética, su ethos de trabajo, de hacer las cosas bien, de ser responsable, de ser puntual, de cumplir con lo prometido, etcétera, poco capitalismo vamos a tener. Y el logro, porque el capitalismo se funda en sociedades de ese estilo, que tienen unos valores previos, y eso es lo que hay que mantener también. Pero claro, estamos, pues por eso, por ejemplo, todos los revolucionarios modernos, todos hablan de liberarse de los instintos, estas cosas así. Claro, pues saben que si liberan los instintos, esto es una cosa que está en Eric Fromm, pero que estaba también en André Gide, en literato, que en un libro que se llama Los alimentos terrestres, que fue un libro terrible en ese aspecto, en el sentido de liberarse de todos los instintos, liberarse de todas las restricciones, liberarse de hacer lo que uno quiera. Claro, eso lo entendía muy bien Marcuse, todo esto, ¿no? Si hacemos esto, se disuelve la sociedad capitalista, y es cierto. Es cierto, sí, dio la tecla en ese sentido. Ellos sabían muy bien dónde atacar. Y atacar a la ética burguesa, y lo saben muy bien, ¿no? Y atacan los valores centrales de la civilización, y pensaban bien dónde atacar. Y eso es su gran inteligencia. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no sabemos defenderla. Pensamos, no, que el capitalismo es solo capitalismo y nada más. No, requiere todo un
una civilización detrás, unos valores civilizatorios detrás. Eso es lo importante recordar. Pues no, pues, por eso muchas veces cuando hablamos de guerras culturales que son importantes. Porque si no se destruye el ethos, ¿no? El ethos capitalista. Bueno, creo que con estas reflexiones muy agudas, podemos ir cerrando. Realmente agradezco tu tiempo, Miguel Ancho. Sí, así que así voy haciendo el cierre. Así que, bueno, soy Facundo Guadaño y este fue otro episodio de Bullshit Social Sciences.